Les voy a pedir que pongan bastante atención al tema que vamos a tratar a continuación porque a usted le va a interesar y sobre todo cuando se trata de la salud. En este momento vamos a hablar de enfermedades que muchos consideran que son propias del trópico nada más, pero que acá en Estados Unidos también están entrando. Y no solamente eso, enfermedades que se creían ya totalmente fuera del panorama de la geografía de los Estados Unidos, ya están otra vez en los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, para ello contamos con la presencia del doctor Jorge Martínez. Él es médico y además infectólogo y nos acompaña en el estudio. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Como siempre, muchas gracias. No, gracias a usted por acompañarnos y de verdad que el tema lo amerita porque además de eso dijimos, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? Chikungunya, rubiola, dengue y hasta ébola. Bueno, sí. Tuvimos el ébola, pero bueno, el ébola fue importado, vamos a decir así. Nos los trajeron, gracias a Dios, después de los primeros errores que hubo en el CDC, se logró combatir, se logró cercar el cerco epidemiológico y no ha habido más casos de ébola en Estados Unidos hasta ahora. Ha habido sospechas, pero no ha habido más casos de ébola. Y parece que lo tienen controlado en África, ¿no? Porque no se ha hablado más. Tenemos buena noticia. De lo que no se ha hablado no es que no haya ébola. Lo que sí podemos decir de hace 3 días, ya los casos empezaron a disminuir. Okay. Eso es una muy buena noticia para el mundo en general, porque los planes de contingencia empezaron a dar resultados. Por cierto que no sé hasta qué punto es válida la aseveración, pero dicen que esa es una enfermedad del ébola, oriunda de África. Correctamente. Y que aparentemente la descubrieron la primera vez al lado de un río que tiene ese mismo nombre, ébola. Bueno, sí, se descubrió en una aldea. Una aldea. Esta aldea estaba al lado del río. Del río. Para no estigmatizar a esa aldea, se le puso el nombre de ébola. Pero inicialmente tenía otro nombre, pero se le cambió que el nombre de la aldea para no estigmatizar la aldea y se le puso el nombre de ébola. Y dicen que esa enfermedad del ébola la mutó en los murciélagos aparentemente y en esa zona como que la gente come murciélagos. Bueno, el primer caso de este brote que no ha terminado fue de un niñito, ¿no? Fue un niñito de 2 años que jugaba en una cueva donde estaba, se metían el murciélago de la fruta. Este niño al parecer tocó el guano del murciélago, que es la GCD, el excremento, sí. El excremento, y ahí se infecta. Este es el primer caso. O sea, se logró llegar al paciente 0, que fue ese niñito de 2 años jugando en esa cueva. Y de ahí ya se empezó a extender y conocemos que todavía esa epidemia no ha parado. Estamos con mucha cautela porque la epidemia empieza a hacer su crisis, vamos a decir, empieza a ser más fuerte a partir de ahora. Pero ya se ha avanzado bastante en el control, en el aislamiento de los pacientes y sobre todo en las formas de enterrar, que antiguamente ese ritual africano era tocar mucho al cuerpo del enfermo, que es cuando más infecta. Bueno, ya eso se ha resuelto, se están enterrando de una forma regular. Y entonces se ha logrado, gracias a Dios, por primera vez han empezado a disminuir los casos de ébola en el África. Pero los que no han disminuido son casos en Estados Unidos, porque se consideraba, por ejemplo, que sarampión ya no había. Correctamente. Ahora hay chikungunya, parece que también hay en Estados Unidos, rubiola. También. Y dengue. Rubiola tenemos. ¿Cómo es la situación vamos acá. Tenemos sarampión. La alerta básica está dado, inclusive, en una que no mencionaste, pero que también está importante, que es la toferina. La toferina, sí. Hay una gran alerta con respecto a la toferina, porque en varios estados... ¿Cómo llaman la toferina en inglés? Es whooping cough. En varios estados. Y el sarampión se llama measles. O sea, tienen dos nombres un poquito más complicaditos. Nosotros lo conocemos como toferina y sarampión. En el centro de los Estados Unidos, donde más casos hay, pero bastantes casos, no uno, bastantes. Gracias a Dios se han podido llegar a ellos, controlarlo, combatir la enfermedad y no ha habido mayor cantidad. El sarampión regularmente no es mortal. Con un tratamiento para los síntomas se resuelve el caso. Es una enfermedad viral, es para mixovirus. El que sí es más peligroso es la toferina, porque eso ya es una bacteria, que es la Bordetella pertussis, que es una familia de la bacteria que provoca la peste bubónica, no se crean, es muy seria. Y esa provoca mucha tos, inflamación a nivel de las vías aéreas superiores, y entonces la persona puede complicar y puede llegar a la muerte si no se atiende a tiempo. Hay tratamientos para ella, se resuelve el caso con tratamiento, pero no se puede dejar, si ves un paciente con mucha tos, esa tos casi bien fuerte, que no para con nada,
y con mucha fiebre y falta de la respiración, acuda a su médico primario muy rápido o al hospital más cercano porque puede ser tosferina. Hay crisis de tosferina en los Estados Unidos. Doctor, estábamos hablando del clima actual en los Estados Unidos. Un clima un poco extraño, varía demasiado. De hecho, hablábamos que para este fin de semana se vaticinaba que iba a ser bastante frío, por lo menos en esta zona del sureste de los Estados Unidos, y parece ser que eso ha cambiado. Pero ¿en cuánto influye el clima, la temperatura, a los efectos de enfermedades como las que estamos hablando? Mira, hay una cosa interesante acá. Yo empecé a investigar esto hace 6 años, porque yo decía, algo está pasando, que hay un crecimiento de las enfermedades en Estados Unidos y a nivel planetario. Empecé a estudiarlo inclusive en los animales. Okay. O sea, el aumento del precio de los alimentos, quiero hablar de esto, en los Estados Unidos, a pesar de que la gasolina está bajando, siguen los alimentos subiendo, y es el déficit de alimentos que hay. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad viral que ha matado muchos puercos porque le ha provocado diarrea. Tenemos el Lyme disease en las vacas. Y esto es favorable, ¿por qué? Porque el clima favorece que el Lyme disease, que lo transmite la garrapata, le sea más favorable poder reproducirse entre estos animales y los virus igual. Okay. Lo mismo pasa para el ser humano. El clima está favoreciendo que estas enfermedades que ya estaban casi atenuadas, dormidas, vamos a decir así, casi erradicadas, ahora tengan un clima favorable. Yo pongo un ejemplo más práctico para que las personas lo entiendan. Si tú quieres que una persona sea bien gorda, dale bastante comida. Ponlo en un lugar donde no haga ejercicio y vamos a tener una persona bien gorda a los pocos meses. El virus igual. Dale el clima adecuado, que él solo se reproduce, él solo se lleva. Y si esto se une a que ha habido poca vacunación, porque se están estigmatizado muchos problemas a veces de la vacunación y tú lo escuchas. Sin embargo, la vacuna del MMR, disculpe, que es una vacuna que combate el sarampión, la rubiola y la papera, es el 90% efectiva. Yo sé que a veces la vacuna de la influenza no es la más efectiva, como nos ha pasado en esta temporada con el H3N2, que solamente la vacuna actual de la influenza que se pusieron las personas el año pasado los cubre en un 23%. O sea, no está cubriendo. ¿Por qué? Porque el virus muta de la influenza y muta bastante regularmente. Entonces, muchas personas dicen, ¿para qué me voy a vacunar? Yo les aconsejo que se vacunen porque no solo es contra el H3N2 que en este momento no funciona, pero tienes una vacuna contra la influenza B y contra otros tipos de influenza como la H1N1 que también se producen. Y la MMR sí tiene un porciento de 90% de efectividad de inmunidad cuando la persona se la pone. Hablando de las vacunas, dicen que una vacuna que se está dando ahorita contra la influenza no ha sido tan efectiva porque aparentemente apareció un nuevo elemento que complica la enfermedad. No, en la que no fue efectiva es porque el H3N2, específicamente fue el virus de la influenza H3N2, un subtipo, una cadena de este virus mutó. Al mutar, es como yo explico, nos preparamos... Hay personas que no entienden el significado de la mutación. De la mutación, por eso a veces yo lo explico de esta forma que lo entiendan. El cuerpo lo preparamos para un ejército que venía vestido de color verde. Todos nuestros soldados interiores, que es el sistema inmune, se preparó para combatir ese ejército. Sin embargo, este ejército ha venido de color azul, se cambió el uniforme, el cuerpo no lo reconoce, dice, bueno, yo estoy esperando a los soldados de color verde. Exacto. Viene uno azul, ¿qué pasa? Los azules, no hay problema. Y no los ataca. Cuando se da cuenta que hay una infección, que los de color azul eran los que venían verde, entonces crea una reacción del sistema inmune tan grande que esto es lo que nos lleva a afectar y esto es lo que hace que los cuerpos de guardia en este momento en la sala de emergencia estén abarrotadas de pacientes con mucha falta de aire, con mucha tos, con decaimiento, escalofrío, fiebre, dolores, igual que las consultas médicas. ¿Por qué? Porque hay una hiperreacción del organismo para tratar de combatir la enfermedad y esa hiperreacción es la que nos crea a nosotros bloqueo de las vías respiratorias y si es un paciente sobre todo muy joven. O sea, vemos los casos que estamos viendo de mortalidad en adolescentes altos. La primera semana de enero han muerto ya 17 niños. ¿Dónde? Aquí en Estados Unidos, del flu, solamente de flu. Y entonces, llevamos esta contabilidad en los niños porque es donde único se chequea. En los adultos no, en los adultos sabemos que tiene influenza, pero puede ser cualquier tipo de influenza. En el niño sí se busca más específico para ver la causa y se sabe que son del H3N2. O sea, estamos viendo mucha muerte en niños, en adultos mayores de 60 años también, porque son sistemas inmunes más débiles. Y de hecho los niños son más pequeños, están más expuestos a estas enfermedades por los propios adultos. Y a veces un hábito tan importante y necesario que es lavarse las manos, lo obviamos. Y tocamos maniquetas de puerta, y tocamos todo donde quizás estornudó alguien con la enfermedad.
no la padecemos nosotros, pero la podemos llevar a nuestras casas. Ahí tenemos un niño o un anciano, se contaminaron y ya la enfermedad empieza a hacer estragos. Si tienes una enfermedad de base, asmático o una enfermedad coronaria, también puedes tener complicaciones con el H3N2. Lo que acaba de decir, doctor, es muy importante tener en cuenta que el lavarse las manos constantemente hace mucho bien, no hace mal, porque es verdad, la gente generalmente se saluda, se toca las manos, con las manos toca de todo y ahí puede ser donde se contamine, y dicen que las manos, como que dice, es el conducto más fácil para contraer cualquier enfermedad, ¿no? Es muy fácil. ¿En qué sentido? Ahora estornudó una persona aquí, las microgotas que salen, que se llaman microgotas de Flúor, caen sobre este tablero. Yo la toqué y tenemos un mal vicio, vamos a decir así, que es tocarnos la cara. La persona promedio se toca la cara de 100 a 150 veces al día, de forma inconsciente. Sí. Eso lo hacemos inconscientemente, es normal, para arreglarnos las cejas, los ojos, rascarnos aquí y allá. Ya en ese momento transmitimos el virus hacia la mucosa nuestra. Si a lo mejor el sistema nuestro responde y no nos enfermamos, pero si a veces no responde, pero sí lo podemos entonces de esa forma sí trasladar a nuestras casas, donde sí podemos contaminar a otras personas. Mi consejo, 20 segundos, lavarse las manos, agua y jabón, no los gel. Los gel casi no matan ningún tipo o sea, los virus más agresivos no mueren ahí. Las bacterias más agresivas no mueren ahí. Agua y jabón, 20 segundos, es lo más saludable. Y sobre todo, una manigueta, si tiene la opción de un papel, ábrala con un papel y no la abra con la mano. Es un buen consejo. Doctor, yo le agradezco mucho estos minutos y lo vamos a estar molestando de vez en cuando porque de verdad que su palabra y su explicación son muy importantes, sobre todo en momentos en que el consejo médico es muy valioso y obviamente todos lo tenemos que aprovechar. Muy amable, gracias por venir. Y siempre acuérdense lo que le digo a sus televidentes y a todo el mundo. Ajá. La mejor manera de no enfermarse es previniendo. Exacto, prevenir es la mejor. La prevención. Gracias, doctor. El doctor Jorge Martínez, médico infectólogo, en vivo y en directo en nuestro programa del día de hoy. Vamos a pausa y volveremos en breve con más de Análisis por TV Venezuela.